Un motociclista cruel pateó a un perro por diversión, sin saber que el dueño era Dwayne Johnson, The Rock. El cañón retumbó contra las paredes del callejón, enviando ecos a través de las estrechas calles empedradas de Guanajuato. Dwayne sintió que sus oídos zumbaban mientras el tiempo se ralentizaba. Frente a él, Duke se desplomaba sobre los adoquines mojados por la lluvia reciente, una mancha oscura expandiéndose rápidamente en su pelaje claro. Sus ojos aún abiertos reflejaban no dolor sino sorpresa, como si la bala hubiera traído consigo una revelación inesperada. Duke. El grito desgarró su garganta mientras corría hacia él, resbalando en los adoquines húmedos. A pocos metros, Morrison permanecía petrificado, el arma aún humeante en su mano. Su rostro, normalmente impasible, ahora era un lienzo de horror ante lo que acababa de hacer. Los dedos le temblaban tanto que la pistola cayó, golpeando el suelo con un ruido metálico que pareció despertar a los tres del trance. «¿No era para él?», murmuró Morrison, su voz apenas audible sobre la lluvia que comenzaba a caer nuevamente. «Nunca fue para él». Dwayne presionó sus manos contra la herida de Duke, pero la sangre seguía fluyendo entre sus dedos. Los colores vibrantes de las casas coloniales que los rodeaban parecían burlarse de la escena monocromática de desesperación que se desarrollaba en sus pies. «Ayúdame», suplicó a Morrison, quien seguía paralizado. «Por Dios, llama a una ambulancia». Pero ambos sabían que estaban demasiado lejos del hospital, perdidos en el laberinto de callejones que había sido su refugio durante años. El laberinto que ahora podría convertirse en la tumba de Duke. A lo lejos, el sonido de sirenas comenzó a filtrarse a través de la lluvia. Alguien había escuchado el disparo. Dwayne miró hacia el final del callejón, donde las luces de la plaza central titilaban como estrellas distantes, y luego a Morrison, quien finalmente había reaccionado y se acercaba con pasos vacilantes. «Vete», susurró Duke, escupiendo sangre con cada palabra. «Los dos ahora». «No te voy a dejar», respondió Dwayne, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Es demasiado tarde para mí», insistió Duke, su voz debilitándose. «Pero ustedes pueden...». No terminó la frase. Sus ojos se fijaron en un punto, invisible más allá de Dwayne, y su cuerpo se relajó de manera imperceptible. En ese momento, con las sirenas acercándose y la vida escapándose del cuerpo de Duke, Dwayne tuvo que tomar una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Una decisión que había estado gestándose durante años, aunque nunca imaginó que se manifestaría en una noche lluviosa en un callejón de Guanajuato, con la sangre de uno de sus mejores amigos en sus manos. 3 años antes, Dwayne Johnson no era más que un actor de 35 años, obsesionado con nuevos papeles cinematográficos y completamente ajeno al submundo que pronto consumiría su vida. Su físico imponente, siempre mantenido en perfecta forma, y la sonrisa carismática que iluminaba su rostro, un rasgo que había cautivado a audiencias mundiales, eran sus características más distintivas. Testarudo hasta la médula, Dwayne vivía impulsado por una sed insaciable de desafíos y el miedo profundo de nunca crear algo verdaderamente significativo más allá de la pantalla. Duke, un hermoso Jindo de 4 años, trabajaba como perro actor en producciones de Hollywood, mientras se ganaba el cariño de todos en los sets. Ágil y expresivo, con unos ojos inteligentes que parecían entender cada palabra humana, tenía una habilidad casi sobrenatural para ejecutar comandos complejos ante las cámaras. Pero mientras su cuerpo realizaba hazañas impresionantes, su lealtad incondicional lo vinculaba a un solo humano que se había ganado su confianza. Su mayor temor, ser separado de quienes consideraba su familia. Hank Morrison, 50 años, era diferente. Ex policía reconvertido en detective privado, llevaba el pelo canoso corto y una expresión perpetuamente seria que enmarcaba un rostro marcado por años de casos difíciles. Su rasgo más notable eran unas manos inusualmente firmes y precisas que contradecían su edad. Disciplinado y metódico,
ocultaba un conflicto interno entre su sentido rígido del deber y una creciente desilusión con el sistema de justicia que alguna vez juró defender. Los tres se conocieron cuando Dwayne, como parte de su investigación, para un nuevo papel de arqueólogo en una película, solicitó acceso para filmar ciertas escenas en las zonas arqueológicas protegidas de México. Duke lo acompañaba como su compañero canino en la película, y Morrison había sido asignado como consultor de seguridad para la producción. Lo que comenzó como una relación profesional, pronto se transformó en largas conversaciones sobre cine, justicia y sueños personales. A pesar de sus diferencias, compartían una fascinación por la cultura mexicana y una frustración con la corrupción presente. Esta amistad improbable podría haber permanecido, así inocua y enriquecedora, de no ser por el descubrimiento que cambió todo. Fue durante una escena en las ruinas antiguas cuando Duke, usando su agudo sentido del olfato, descubrió un pasaje oculto que no aparecía en ningún mapa oficial. Siguiendo al perro, encontraron una cámara secreta con evidencias de excavaciones recientes y cajas vacías. Al principio Dwayne pensó que era un hallazgo arqueológico fortuito, pero a medida que Morrison investigaba, el patrón se volvía innegable. Alguien estaba robando sistemáticamente tesoros prehispánicos. Deberíamos reportarlo, fue la inmediata reacción de Morrison cuando Dwayne compartió sus sospechas con él una noche en un pequeño café cerca de la Alhóndiga de Granaditas, mientras Duke descansaba bajo la mesa. ¿A quién?, respondió Dwayne. Al director del parque arqueológico que nunca está presente. ¿A la policía local que probablemente esté involucrada? No podemos quedarnos de brazos cruzados, insistió Morrison. Estos artefactos son parte de la historia mexicana. Una vez que salen al mercado negro, nunca regresan. Lo que comenzó como una curiosidad, rápidamente los llevó más profundo de lo que habían anticipado. Descubrieron que los robos estaban conectados a una red de tráfico de antigüedades que operaba no solo en Guanajuato, sino en todo el país. Una red protegida por funcionarios de alto nivel y conectada con coleccionistas internacionales, dispuestos a pagar fortunas por piezas que legalmente nunca podrían poseer. Tenemos que documentarlo todo, decidió Dwayne. Reunir pruebas suficientes que no puedan ser ignoradas. Durante meses, los tres llevaron una doble vida. Por el día continuaban con la filmación. Por la noche seguían pistas, fotografiaban evidencia, grababan conversaciones. Duke había sido entrenado para detectar el olor específico de ciertas arcillas antiguas, ayudándoles a identificar lugares donde los artefactos habían sido almacenados recientemente. Lo que había comenzado como una investigación sobre robos arqueológicos se transformó en la documentación de una vasta conspiración que implicaba a políticos, empresarios e incluso académicos respetados. La situación dio un giro peligroso cuando Morrison, utilizando sus contactos policiales, consiguió acceso a información clasificada que vinculaba directamente al gobernador de Guanajuato con la red de tráfico. Esa noche, reunidos en el tráiler de Dwayne, contemplaron por primera vez la verdadera magnitud de lo que habían descubierto. «Esto es más grande que nosotros», dijo Morrison, su voz cargada de preocupación. «Deberíamos retroceder». «¿Y dejar que sigan saqueando el patrimonio mexicano?», protestó Dwayne. «Ya hemos llegado demasiado lejos para rendirnos». Duke, generalmente tranquilo, permanecía alerta junto a la puerta, como si percibiera el peligro que se cernía sobre ellos. Dwayne lo acarició pensativamente. «Quizás hay otra manera», dijo finalmente, «una que no implique enfrentarnos directamente a ellos». Su propuesta era audaz. Si no podían detener el tráfico desde fuera, lo harían desde dentro. Fingirían ser traficantes ellos mismos, ganarían la confianza del círculo interno y cuando tuvieran acceso a toda la red, filtrarían la información completa a medios internacionales, donde no pudiera ser silenciada. Esa noche, tomaron una decisión que sellaría sus destinos. Lo que no sabían era que ya estaban siendo vigilados y que su plan, aunque ingenioso, los llevaría por un camino sin retorno. Las campanas de la Basílica de Guanajuato
Repicaban las 8 cuando Elena salió del callejón, dejando atrás el cuerpo de Mateo. Sebastián la seguía en silencio, ambos moviéndose mecánicamente, como si sus cuerpos hubieran tomado el control mientras sus mentes aún procesaban lo ocurrido. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio que contrastaba con la sensación de suciedad que Elena sentía en su interior. Sus pasos resonaban en las calles vacías mientras avanzaban sin rumbo aparente, alejándose del lugar donde acababan de perder a su amigo. «Tenemos que separarnos», dijo finalmente Sebastián rompiendo el silencio. «Es lo más seguro». Elena se detuvo y lo miró directamente por primera vez desde el disparo. A la luz de las farolas, pudo ver que sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora estaban enrojecidos. «¿Seguro para quién?», preguntó con amargura. «¿Para ti? ¿Para mí? ¿O para los que nos buscan?» «Para la investigación», respondió él, bajando la voz aunque no había nadie cerca. «Todo lo que hemos recopilado en estos años, si nos atrapan juntos, todo habrá sido en vano. Mateo habrá...» No pudo terminar la frase. El nombre de su amigo quedó suspendido entre ellos como una acusación. «Nunca debimos involucrarnos en esto», murmuró Elena, recargándose contra una pared de cantera rosa. El frío de la piedra atravesó su ropa húmeda, enviando un escalofrío por su espalda. Éramos arqueólogos, historiadores, no lo que sea que somos ahora. «Ya no. Podemos cambiar eso», dijo Sebastián, su voz recuperando algo de su firmeza habitual. «Pero podemos asegurarnos de que lo que descubrimos salga a la luz». Elena asintió lentamente. Durante los últimos años habían logrado infiltrarse en la red de tráfico de antigüedades, ganando la confianza de intermediarios cada vez más importantes. Habían documentado transacciones, grabado conversaciones, fotografiado artefactos y sus compradores. Tenían nombres, fechas, lugares, pruebas suficientes para desmantelar toda la operación, o al menos eso creían hasta esta noche. El plan había sido reunirse con un contacto de un periódico internacional en Ciudad de México la siguiente semana. Mateo sería el encargado de llevar la información, siendo el menos conocido dentro de la red. Pero ahora, ¿quién nos descubrió?, preguntó Elena, aunque sabía que Sebastián no tenía la respuesta. «¿Y por qué disparaste?». Sebastián se pasó una mano por el rostro, un gesto que Elena había aprendido a reconocer como señal de su profundo conflicto interno. «Vi a alguien apuntándote desde la esquina», explicó. «Reaccioné por instinto. Nunca pensé que Mateo se movería así. Nunca quise». «Te creo», lo interrumpió Elena. A pesar del horror de lo ocurrido, conocía a Sebastián lo suficiente para saber que, a pesar de su entrenamiento militar y su exterior duro, jamás habría herido intencionalmente a Mateo. Continuaron caminando, esta vez con un propósito: el apartamento de Elena. Allí tenían un escondite con copias de toda la evidencia recopilada. Necesitaban recuperarla antes de separarse. Al doblar una esquina, Elena notó un sedán negro estacionado frente a su edificio. Instintivamente, tiró de Sebastián hacia atrás, ocultándose en las sombras de un portal. «Nos esperan», susurró. Sebastián asintió, su expresión tornándose grave. «Necesitamos un plan B». El plan B resultó ser la pequeña cabaña de Doña Consuelo, una anciana que vendía artesanías cerca del Callejón del Beso y que ocasionalmente les había proporcionado información sobre turistas que buscaban comprar antigüedades de dudosa procedencia. La mujer, con su vista debilitada pero su intuición intacta, lo recibió sin hacer preguntas sobre su estado empapado y agitado. «Hay cosas que es mejor no saber», dijo simplemente, ofreciéndoles toallas y ropa seca que pertenecía a su difunto esposo. En la pequeña habitación que les cedió, Elena y Sebastián extendieron sobre la cama el contenido de las mochilas que siempre llevaban consigo: una laptop encriptada, 3 discos duros, documentos, fotografías. «¿Crees que buscarán a Doña Consuelo?», preguntó Elena mientras revisaba los archivos. «No inmediatamente»,
respondió Sebastián. Primero registrarán nuestros lugares habituales. Tenemos unas horas, quizás un día. Trabajaron en silencio, organizando la información, asegurándose de que todo estuviera respaldado y listo para ser entregado. La muerte de Mateo había añadido un sentido de urgencia que antes no tenían. Ya no se trataba solo de exponer una red criminal. Ahora también buscaban justicia para su amigo. Cerca de la medianoche, mientras Elena transfería archivos, su teléfono, uno desechable que usaban para comunicaciones seguras, vibró con un mensaje. Era de un número desconocido, pero el contenido dejaba claro quién lo enviaba. El halcón está en la jaula. La serpiente sabe del nido. Cambio de planes urgente. Era su contacto dentro de la policía, utilizando el código que habían establecido. El halcón era el jefe de seguridad del gobernador, quien aparentemente había sido detenido. La serpiente era el gobernador mismo, quien ahora sabía de su operación encubierta. «Esto cambia todo», dijo Sebastián después de leer el mensaje. «Si han arrestado a Águila, el gobernador intentará eliminar cualquier conexión con él, incluyéndonos». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Durante 3 años habían estado jugando un juego peligroso, pero siempre con la esperanza de que su anonimato relativo los protegería hasta el momento adecuado. Ahora, esa protección había desaparecido. «Tenemos que adelantar la entrega», decidió. «No podemos esperar a la próxima semana, tiene que ser mañana». Sebastián la miró con preocupación. «Es demasiado arriesgado. La ciudad estará vigilada». «Más arriesgado es esperar», insistió Elena. «Si nos quedamos aquí, solo ponemos en peligro a doña Consuelo». Finalmente, acordaron un nuevo plan. Elena viajaría a Ciudad de México esa misma noche, utilizando rutas secundarias y transporte público para evitar ser detectada. Sebastián crearía una distracción para desviar la atención de las autoridades, haciéndoles creer que ambos se dirigían hacia el norte. Antes de separarse, en la oscuridad de aquella habitación prestada, Elena tomó las manos de Sebastián entre las suyas. «Si algo me pasa». «No», la interrumpió él, «no pienses así, vas a lograrlo». «Pero si no lo hago», insistió ella, «prométeme que encontrarás otra forma de hacer que esta información salga a la luz. Prométeme que lo que le pasó a Mateo no será en vano». Sebastián apretó sus manos y asintió solemnemente. En ese momento, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. A pesar de sus diferencias, a pesar de la tragedia que acababan de vivir, estaban unidos por un propósito que trascendía sus miedos personales. Elena se preparó para partir. Mientras guardaba los discos duros en un compartimento secreto de su mochila, pensó en Mateo y en cómo, incluso en sus últimos momentos, había pensado en la seguridad de ellos antes que en la suya propia. «Lo lograremos», susurró para sí, misma como una promesa no solo a Mateo, sino también al idealismo que los tres habían compartido alguna vez. «Lo lograremos». La terminal de autobuses de Guanajuato se encontraba inusualmente vacía para ser las 5 de la mañana. Elena, con el cabello teñido de castaño y oculto bajo una gorra, observaba cada movimiento a su alrededor mientras esperaba el primer autobús hacia Querétaro, desde donde tomaría otro a Ciudad de México. La distracción de Sebastián había funcionado. Las noticias locales informaban sobre un tiroteo en la carretera norte hacia San Miguel de Allende. Todos los retenes policiales se habían desplazado en esa dirección. Sin embargo, Elena no podía sacudirse la sensación de estar siendo observada. Cuando finalmente anunciaron su autobús, se levantó con naturalidad estudiada y caminó hacia la plataforma. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de traje oscuro hablando por teléfono mientras la miraba directamente. No era un oficial de policía. Elena había aprendido a reconocer a los agentes encubiertos. Este era diferente, más peligroso. Sin alterar su paso, cambió de dirección hacia los baños. Necesitaba una salida alternativa. Su corazón latía con fuerza mientras empujaba la puerta, agradeciendo que estuviera vacío. Rápidamente entró en un cubículo y se subió al inodoro,
alcanzando la pequeña ventana por encima. Era estrecha, pero lo suficientemente amplia para que pudiera pasar. Con un esfuerzo, se izó y se deslizó hacia el exterior, cayendo en un callejón de servicio detrás de la terminal. Sin tiempo para recuperarse del impacto, echó a correr. Si no podía tomar el autobús, necesitaba encontrar otra forma de salir de la ciudad. Quizás podría llegar a la estación de tren o incluso arriesgarse con un taxi. Había avanzado apenas 2 cuadras cuando escuchó el chirrido de neumáticos detrás de ella. El sedán negro que había visto frente a su apartamento apareció de la nada bloqueando la calle. Elena giró para tomar otra dirección, pero un segundo vehículo cerró su vía de escape por el otro extremo. Atrapada entre ambos coches, buscó desesperadamente una salida. A su izquierda había una estrecha callejuela que conducía hacia el centro histórico. Si lograba llegar allí, podría perderse en el laberinto de callejones que conocía mejor que sus perseguidores. Sin dudarlo, se lanzó hacia el callejón. Pudo escuchar puertas abriéndose y gritos a sus espaldas, pero no se detuvo para mirar. Cada segundo contaba. El amanecer comenzaba a teñir las paredes de naranja mientras Elena corría, su respiración volviéndose cada vez más laboriosa. Los años de explorar ruinas arqueológicas le habían dado resistencia, pero el miedo y la adrenalina estaban cobrando su precio. Después de varios giros y vueltas, llegó a una pequeña plaza que reconoció. Estaba cerca del templo de San Diego. A esa hora el lugar debería estar desierto, pero para su sorpresa, vio una figura familiar sentada en una banca, aparentemente esperando. «Sebastián», susurró acercándose cautelosamente. Él levantó la vista, y Elena sintió que su sangre se helaba. Había algo diferente en su mirada, algo que nunca había visto antes. «Lo siento, Elena», dijo Sebastián, poniéndose de pie. «Nunca quise que las cosas llegaran a este punto». Detrás de ella, escuchó pasos aproximándose. Estaba rodeada. «¿Tú?». La palabra salió como un suspiro ahogado. «¿Todo este tiempo?». Sebastián dio un paso hacia ella, su expresión una mezcla de culpa y resolución. «No todo fue mentira. Nuestra amistad, nuestro deseo de hacer justicia, eso fue real. Pero hay cosas más grandes en juego». «¿Más grandes que la verdad?». Elena retrocedió, su mano buscando instintivamente la mochila donde guardaba la evidencia. «¿Más grandes que Mateo?». «Mateo nunca debió morir», respondió Sebastián, y por primera vez Elena vio verdadero dolor en sus ojos. «Ese disparo iba dirigido a ti y sí, yo intenté desviar la bala, pero no de la manera que crees». Todo encajó de golpe. Las inconsistencias en la investigación, las pistas que aparecían demasiado convenientemente, los contactos que Sebastián siempre parecía tener. Él había estado guiándolos, manipulándolos desde el principio. «¿Por qué?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. «El gobernador es solo un peón», explicó Sebastián. «Esta red va mucho más allá de Guanajuato, más allá de México incluso. Hay intereses internacionales, gobiernos involucrados. Lo que ustedes descubrieron solo es la superficie». Los hombres de traje oscuro ya estaban en la plaza, cerrando el círculo alrededor de ellos. Elena contó 6, demasiados para intentar escapar. «Dame los discos, Elena», pidió Sebastián extendiendo su mano. «Te prometo que la información no se perderá. Llegará a las personas adecuadas, pero a su debido tiempo. Y tengo que confiar en ti». Elena soltó una risa amarga. «¿Después de todo esto?». «No tienes otra opción», respondió él, su voz suavizándose. «Si esos discos caen en manos equivocadas, mucha gente inocente morirá. No solo traficantes y políticos corruptos, sino arqueólogos, guías, gente común que tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado, como Mateo». Elena miró a su alrededor. El sol iluminaba ahora completamente la plaza, revelando la belleza arquitectónica de Guanajuato, una ciudad construida sobre plata y sangre, una ciudad de túneles y secretos. En ese momento, tomó una decisión. Con un movimiento rápido, sacó los discos de su mochila y los sostuvo en alto. «¿Quieres esto?», preguntó, retrocediendo lentamente hacia el borde de la fuente central de la plaza. «Entonces tendrás que prometerme algo primero».
Sebastián hizo un gesto para que los hombres no avanzaran más. «Te escucho. Quiero inmunidad», exigió Elena. «No para mí, sino para las familias de todos los involucrados. Para la familia de Mateo, para doña Consuelo, para todos los que nos ayudaron sin saber en qué se metían. Quiero tu palabra de que estarán protegidos». «Tienes mi palabra», respondió Sebastián sin dudar. «Y quiero la verdad», continuó ella. «Toda la verdad. Quiero saber quién está realmente detrás de todo esto y por qué». Sebastián dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Te lo diré todo, pero no aquí. En un lugar seguro». Elena sostuvo su mirada buscando cualquier indicio de engaño. Habían sido amigos, confidentes, casi algo más. Habían compartido peligros y sueños, y ahora estaban aquí, enfrentados como adversarios. Finalmente, con un suspiro de resignación, extendió su mano con los discos. Pero justo cuando Sebastián iba a tomarlos, un disparo resonó en la plaza, haciendo eco entre los edificios coloniales. Todos se agacharon instintivamente, buscando el origen del sonido. En ese momento de confusión, Elena vio su oportunidad. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la única vía de escape que quedaba: las escaleras que conducían a los túneles subterráneos de la ciudad. 6 meses después, Elena observaba desde la ventana de un pequeño café en Ciudad de México cómo la lluvia golpeaba el pavimento, creando patrones que le recordaban a los jeroglíficos que solía estudiar. Su vida había cambiado irrevocablemente desde aquella mañana en Guanajuato. El periódico sobre su mesa llevaba un titular que aún le provocaba una mezcla de satisfacción y tristeza: Red Internacional de Tráfico de Antigüedades desmantelada. Altos funcionarios bajo arresto. Lo había logrado. Después de escapar por los túneles, había conseguido llegar a Ciudad de México y entregar la información a periodistas internacionales, asegurándose de que copias de seguridad fueran enviadas simultáneamente a múltiples organizaciones. Una vez que la información se hizo pública, fue imposible silenciarla. El precio había sido alto. Vivía ahora bajo una nueva identidad, alejada de la arqueología que tanto amaba, siempre mirando por encima del hombro. Mateo nunca vería el impacto de su sacrificio. Y Sebastián, como si sus pensamientos lo hubieran conjurado, la puerta del café se abrió y una figura familiar entró, sacudiéndose la lluvia del abrigo. Elena no se sorprendió. De alguna manera, siempre supo que este momento llegaría. Sebastián se sentó frente a ella sin pedir permiso. Su rostro mostraba nuevas líneas de preocupación, y un sutil temblor en sus manos revelaba que él también había pagado un precio. «Cumpliste tu promesa», dijo Elena después de un largo silencio. «Las familias están a salvo». Él asintió. «Y tú la tuya. La verdad salió a la luz». «No toda», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Aún no sé para quién trabajabas realmente». Sebastián sonrió ligeramente, una sonrisa cansada que no alcanzó sus ojos. «Algún día, quizás. Por ahora solo puedo decirte que algunas verdades son demasiado peligrosas, incluso cuando están respaldadas por pruebas». Elena podía sentir la presencia de Mateo entre ellos, un fantasma silencioso que los unía y separaba al mismo tiempo. «¿Ahora qué?», preguntó finalmente. «Ahora vivimos», respondió Sebastián mirando hacia la lluvia, «con todo lo que eso implica, con los recuerdos, con las pérdidas, con la incertidumbre, pero vivimos». Elena asintió lentamente. No había perdón ni reconciliación completa entre ellos. Quizás nunca la habría, pero había un entendimiento, un reconocimiento de que habían pasado juntos por algo que los había transformado de maneras que solo ellos podían comprender. Mientras la lluvia continuaba cayendo sobre Ciudad de México, Elena pensó en los artefactos que habían iniciado todo, antigüedades que habían sobrevivido siglos de guerras, conquistas y revoluciones. Quizás las personas no eran tan diferentes, marcadas por el tiempo y las circunstancias, pero resistiendo, adaptándose, sobreviviendo. Y en esa supervivencia, en ese latido persistente que continuaba a pesar de todo, quizás residía la verdadera lección de la historia. Una lección que ahora entendía no solo con su mente de arqueóloga,
sino con el alma de alguien que había vivido su propia página en la turbulenta historia de México.